En general recomendamos o sugerimos a los que siguen nuestros informes que en el caso de invertir en activos argentinos de renta fija, analicen la situación de las tres variables más importantes, que son la inflación, la paridad cambiaria y la tasa de interés. Gobiernos como los actuales, ya ocurrió en un tiempo atrás, tienden a hacer que las tres variables que deberían correr juntas, que deberían arbitrarse una con respecto a las otras, haya alguna variable que se dispare y otras dos tratan de mantenerla mediante medidas, ya sea medidas de controles, prohibiciones, o llegado al manejo de los datos, al manejo de los informes, como fue el caso de la inflación en la época que estuvo intervenido el INDEC. Nosotros vemos acá, tenemos dos de las variables. Una, la inflación medida con el SER, y otra, la tasa de interés, el dólar medido con el A3500. Vemos que la gestión de Alberto Fernández estuvieron durante mucho tiempo, tanto inflación como dólar, estuvieron bastante sincronizados. En algún momento dado ganaba la inflación, en otro momento ganaba el dólar, hasta mayo de este año. En mayo de este año se produce un desacople importante entre inflación y paridad cambiaria, que hace que en la vida del gobierno de Fernández la inflación haya subido un 101%, 101,5%, y la tasa el dólar haya subido un 69%. Estamos hablando de un 32% de desacople, de brecha entre uno y otro, que se va agudizando mes a mes. Si nosotros tomamos como referencia que estamos queriendo llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es muy probable que el fondo, una de las cosas que pida es que esta brecha en algún momento dado se cierre. Entonces, de esa manera, sincerar esta variable dólar con respecto a la inflación. De hecho, el gobierno lo está tratando de hacer, porque ya el mes pasado subió ligeramente la paridad cambiaria con el crawling peg, con esa devaluación diaria que hace, y se espera que en diciembre también lo aumente, que lo lleve ya al 1,7% mensual. Pero de todas maneras va a demorar un tiempo en corregirlo. Es así que es probable, o muchos especulan, que va a haber algún toque de dólar, independientemente del crawling peg o de la devaluación, pequeñas devaluaciones diarias. Siguiendo estas situaciones están los dólar link. Estos dólar link son activos que, si bien supuestamente se pactan en dólares, no hay entrega de dólares en estos activos. Cuando yo compro $100 de este bono y pago 10.675 pesos, no voy a recibir en abril del 2022 $100. Lo que voy a recibir es pesos por 100, por la paridad que tenga el dólar a 3.500 o el dólar de referencia, el llamado dólar de referencia, en abril de 2022. Esto hace que se transforme este activo en una interesante alternativa de inversión en pesos, no en dólares. Estos activos en dólares le pueden ser útiles a los que trabajan con comercio exterior o a los que de alguna manera tienen actividades vinculadas al dólar oficial. Pero los inversionistas que están buscando una colocación de sus activos financieros, esto puede ser interesante como alternativa en pesos. ¿Por qué? Porque si antes de abril del 22 o antes de noviembre del 22 se produce un toque de la paridad cambiaria, por ejemplo, que me suban la paridad cambiaria al 30%, obviamente cuando yo voy a cobrar el bono, el vencimiento del bono, ya va a tener incluido en el precio ese 30% de devaluación. O sea que yo voy a tener un plus
a los valores que yo pueda analizar en este momento. Vamos a ver cómo evolucionaron estos activos desde su comienzo. El TB22 arrancó en octubre del 20 en 8.000 pesos, hoy vale 10.675 pesos, tuvo una tasa directa del 33% aproximadamente y una nominal anual del 30%, o sea que estuvo ligeramente por encima de la variación del dólar a 3.500. El T2B2 arrancó más tarde, arrancó bastante más tarde, arrancó en mayo de este año, y tuvo una tasa directa del 15% y una nominal anual del 28%, o sea, cercana a la del TB22. Mejor que la variación de la paridad cambiaria, ¿no?, de 3.500. Este activo no es recomendable para quienes quieren hacer tasa en pesos porque es muy largo, es demasiado el tiempo que hay que esperar a noviembre del año 2023, con lo cual es probable que si la devaluación se produce en la vida de estos dos bonos, ya no ocurra una nueva devaluación para la vida de este bono. ¿Por qué? Porque ¿cuánto debería esperarse a que se vuelva a generar una brecha entre la inflación y la paridad cambiaria para que se justifique tener este bono? Por lo tanto, la sugerencia está dada en estos dos, entre el más cercano en abril del 2022 o en noviembre del 22. Obviamente yo quiero tener una referencia de lo que puede pasar. Y una referencia de lo que puede pasar la tengo a través de los futuros de dólar ROFEX. Futuro de dólar ROFEX a 3 de diciembre ya tiene contratos operados en abril y empezó a operar contratos en noviembre con poco volumen, pero están operándose. Vemos que en abril el contrato vale 123.95 y en noviembre 159. Yo podría analizar qué pasaría si yo comprara este bono 10.675 y siguiendo la expectativa de los contratos de futuro ROFEX me valiera el dólar a 3.500 123.95. Y bueno, tendríamos una tasa directa entre el 7 de diciembre y el 30 de abril del 2022 de cercana al 41%. Es baja la tasa directa. Pero obviamente si ocurre una devaluación antes del 22 de abril, esta tasa directa va a subir en forma importante. En cambio, con el T2B2 que vence en noviembre, sí tengo un poco más de tasa directa, tasa nominal, y una tasa directa también bastante interesante, pero queda supeditado a que en algún momento de la vida de estos dos bonos se produzca una variación de la paridad cambiaria. Repetimos que para inversionistas moderados, tal vez un poquitito agresivos, esta alternativa es interesante porque no podemos pensar que se mantenga mucho más tiempo este descontrol entre inflación y paridad cambiaria, y sobre todo que lo acepte el organismo como el Fondo Monetario Internacional al momento de intentar llegar a un acuerdo con la Argentina para reestructurar la deuda con el fondo.